Amigos, nuestro podcast esta noche se siente más que orgulloso porque vamos a rendir homenaje a un gran líder, al fundador de la Escuela de Comandos del Ejército. Me refiero al general de división Gonzalo Briceño Ceballos. Y es que mañana, 16 de marzo, mañana domingo, se conmemora el 102 aniversario de su natalicio. Justamente hoy, en la Escuela de Comandos del Ejército, la Asociación de Comandos del Ejército del Perú, ASCOMPE, realizó una emotiva ceremonia que consistió en una misa y la entrega de un presente a sus familiares. Nosotros, desde nuestro podcast, consideramos que hablar del general del Ejército del Perú, ya fallecido, Gonzalo Briceño Ceballos, es hablar de un místico, un hombre que fundó la Escuela de Comandos con un principio de liderazgo y que hoy se convierte en un gran legado y un ejemplo a seguir. Nuestros comandos Chavín de Guanta, nuestros comandos que participaron en el CENEPA, nuestros comandos que permanentemente están combatiendo a la subversión, a los terroristas en el Brain, aquellos hombres valientes, corajudos, tienen la estela del general de división don Gonzalo Briceño Ceballos. Cabe mencionar que el actual comandante general del ejército, el general de ejército César Briceño Valdivia, es sobrino del general Gonzalo Briceño Ceballos y también es comando del Ejército del Perú. Así que queremos mostrarles esta noche el perfil para que ustedes conozcan quién era, quién es nuestro general Gonzalo Briceño Ceballos. Veamos. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes sin tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Amigos, como lo hemos venido anunciando, nuestro programa rinde un homenaje al general de división del Ejército del Perú, fallecido ya, don Gonzalo Briceño Ceballos, con motivo de su natalicio. El general Gonzalo Briceño Ceballos es fundador de la Escuela de Comandos del Ejército, cuyo predicamento dentro de su institución se basó tanto en la destreza militar como en el ejemplo moral lleno de una mística enriquecedora. Un líder a carta cabal y una de las personas que conoció a nuestro general de mención es el general de división del Ejército del Perú, hoy en situación militar de retiro, César Díaz Peche, quien fuera director de la Escuela de Comando los años 98 y 2000. Y lo hemos invitado esta noche para ahondar en detalles sobre la mística y liderazgo de nuestro general. ¿Cómo está usted, mi general? Buenas noches, bienvenido al programa. Pepe, buenas noches. Mi saludo siempre en estos acontecimientos y en estos hechos para recordar los episodios de nuestro Ejército del Perú. Estoy a tu disposición. Mi general, nosotros hemos querido rendir un homenaje a un ícono, a un místico de la Escuela de Comandos, que se llama Gonzalo Briceño Ceballos, nuestro general. Así que, ¿quién mejor que usted? Porque usted lo conoció, usted bebió de él todas sus experiencias y también seguramente las aplicó cuando usted fue director de la Escuela de Comandos. Por eso, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué significa el general de división
del Ejército, don Gonzalo Briceño Ceballos, para los comandos en forma general, para el país también? El general Gonzalo Briceño Ceballos, a quien tuve la suerte y la oportunidad de compartir con él cuando me designan como director de la Escuela de Comandos del Ejército el año 1998, lo primero era, quería conocer desde el inicio cómo se forma acá en nuestro país la especialidad de comandos, y particularmente con nuestro fundador, don Gonzalo Briceño, el primer director de la Escuela de Comandos del Ejército, juntamente con los 13 oficiales que fueron a Estados Unidos a hacer el curso de Ranger, de los años 59 a los años 61. Correcto. Ahora, cuando usted fue director de la Escuela de Comandos, nos contaba en la previa, en el interno, de que usted lo invita al general, y a partir de ahí nace una hermandad con todos los comandos desde el punto de vista instrucción y entrenamiento, como un asesor, digamos, y él vivía como si fuera nuevamente en actividad. ¿Es así? Claro. Uno de los aspectos importantes de nuestro director era, aprovechando ese conocimiento que adquirieron durante los 4 meses que estuvieron en Estados Unidos, regresó acá ya con esa idea de formar acá, adoptando los procedimientos, los campos de instrucción y el entrenamiento para formar a esta fuerza élite. Es cuando él regresa acá, hace la primera demostración en los Cedros de Villa, con los primeros campos de instrucción. Todos nos preguntaremos, ¿no?, ¿cómo es el origen de la pista de combate? ¿Es de troncos, de madera, de material de fortuna? No. Lo que pasa, cuando él vino acá, tenía la idea de los campos de instrucción, no tenía el apoyo necesario, que lógicamente la construcción de estos campos es de material noble, tubo, cemento, pero acá, como no tenía ese apoyo, él tampoco se quedó con los brazos cruzados, hizo con material de fortuna. Por eso que los 14 obstáculos de la pista de combate es de material de fortuna, pero eso es el origen de la pista de combate, por ejemplo. Luego viene la pista de aparatos también, y la pista de cuerdas. Entonces él tenía muy claro, para preparar y entrenar, lo primero es los campos de instrucción, las áreas de instrucción, para entrenar adecuadamente a nuestros soldados de fuerzas especiales. Ok, algo que nos ha marcado, algo que nos hemos enterado porque hemos hecho una investigación de toda su biografía. Cuando se forma la Escuela de Comandos, los fundadores son 13 oficiales, y él, en esa oportunidad, cuando tuvieron que viajar para especializarse, este grupo de 13 oficiales, él era comandante, y él se ofrece voluntario a viajar. Entonces ahí ya nos está dando una enseñanza de lo que es el liderazgo. O sea, él dice, yo soy comandante, y creo que el ejército de Estados Unidos es que dice, bueno, si usted quiere participar, vámonos, arriba. Y él integra ese equipo de los 13 fundadores de comando. Pero él siendo comandante, el resto eran tenientes, capitanes. Cuéntenos ese detalle, Miguel. Exactamente. El año 59, cuando estaba en su segundo año de comandante de unidad, el general Gonzalo Briceño hizo 4 años como comandante de unidad. El año 58, cuando el batallón comandante Espinar estaba en Santa Catalina. Luego, el año 59, se desplaza al Fuerte Rímac. 60 y 61, 4 años de comandante de unidad. Entonces, el año 59 viene la invitación de Estados Unidos para oficiales subalternos para hacer el curso de Rangers, tenientes y subtenientes, básicamente. Pero el comandante de unidad, viendo las tablas, le gustaba el entrenamiento todos los días, él manifestó, le dijo al grupo, yo también puedo cumplir con estas exigencias, con estas tablas, con estos tiempos. Y el americano dijo, no hay ningún problema, comandante, usted en condiciones, y así fue incluido en los 4 primeros del año 59 en asistir, siendo comandante de unidad, dando el ejemplo a su tropa. Por eso nuestro comandante Gonzalo Briceño decía, ¿no?, el grado más emblemático, el grado más bonito en el ejército de Perú es el de comandante. Por eso es que no se emplea el término de teniente coronel, sino de comandante, porque uno comanda directamente a su tropa con sus capitanes. Y aquel que no ha hecho una buena jefatura, no ha hecho nada en el ejército, ¿por qué? Porque yo he hecho 4 años de comandante de unidad y de general de división solamente 2 años. Para mí más importante es el comandante de unidad
Y es en esas circunstancias, como tú dices, que va a los Estados Unidos con los oficiales subalternos a hacer el curso de Ranger en el primer grupo. Así es. Y mire, estamos hablando de una escuela de comandos que es histórico, es una escuela histórica en el país. La escuela de comando ha formado pues líderes. ¿Quién no reconoce a los comandos Chavín de Huántar, participantes en el rescate de rehenes? Es la operación militar más exitosa del mundo. Y usted justamente es un comando Chavín de Huántar, usted estuvo en las operaciones, como ha estado también seguramente luchando contra la subversión. Y los comandos son fuerzas de élite que en todo momento están para cuidar, resguardar la seguridad, la integridad territorial del país. Y por eso nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestros comandos, porque han dejado lo más grande que tienen, muchos la vida inclusive. Por eso, mi general, y eso es producto del liderazgo que impregnó desde un inicio el general Gonzalo Briceño Ceballos. Si yo tuviera que preguntarle a usted cuál es la cualidad o cuál es el indicativo que perduró en el tiempo del general Briceño, ¿cuál sería? Del general Gonzalo Briceño, ¿cuál sería para usted? Claro, tenía bien claro nuestro comandante de que el comandante en todos los niveles siempre debe estar a la cabeza de su personal. Capitán de compañía con su compañía, como decía nuestro general, el comandante de batallón al frente de su batallón, el de brigada, el de división exacta, todo el mundo debe estar al frente en todas las actividades. Y él decía muy bien, en la parte académica, él es número 2 de infantería, muy bien, pero nadie me reconoce a mí por ser número 2 o no salió número 1 en algunos cursos, no. Cuando te reconoce tu gente es cuando tú has estado con ellos en el campo de batalla o en la instrucción y entrenamiento. Entonces, el comandante tiene que dar el ejemplo. Y él decía, más vale una acción que 1000 palabras. Y tenía razón. Tú estás al frente de tu batallón para iniciar una actividad y tú estás ahí con la gente que luego va a contar a sus amigos, a sus familiares. Yo hice esta actividad y en la cabeza estaba mi comandante, en la cabeza estaba mi general. Ese es el concepto que tenía nuestro fundador de la Escuela de Comandos, no con ese concepto fundamental. En una oportunidad le pregunté a mi general, ¿y cómo usted definiría un comando, no? Y su concepto fue bien claro. Él dijo, un comando es un soldado ordinario que entrenado adecuadamente va a cumplir o puede cumplir una misión extraordinaria. Ese concepto filosófico, y es cierto. Por eso es la importancia de la instrucción y entrenamiento. Cuando yo estaba los 2 años en la Escuela de Comandos, interdiario estábamos con nuestro general, una para que nos cuente las experiencias, otra para nutrirnos de esa mística del comando que significa para toda la institución. Es por eso cuando nosotros empezamos a construir las áreas de instrucción en la escuela, como la piscina y la torre multipropósito, o sea, que el general se quedaba ahí horas viéndose, decía, qué bien, qué importantes son las áreas de instrucción para entrenar a nuestra gente. ¿Sí? El agua en la Escuela de Comandos es un 25% de instrucción. Mira qué vamos a tener después de cuántos años. La torre multipropósito, que tiene 14 aplicaciones, ¿no? O sea, que el general se quedaba ahí, tráeme una silla para comentar esto, y se le veía la cara de felicidad y satisfacción, como decía él, cuando él empezó, ¿no? Con la pista de combate, las pistas de cuerda, cómo había que continuar para, digamos, la instrucción y entrenamiento de ese soldado ordinario, entrenarlo adecuadamente y que pueda cumplir funciones y misiones extraordinarias, como lo han hecho los comandos a lo largo, ¿no?, de estos grandes años de la lucha contra el terrorismo y también en el conflicto del Ecuador. Perfecto. Y mire, con lo que usted nos dice, ahora entendemos, comprendemos lo que significa el liderazgo por parte de él. Fue contagioso, mi general, porque sus hermanos del general, me refiero al general Raúl Briceño, ¿no?, general de división, y al general Arnaldo Briceño, fíjese que también llegó a ser comandante general del ejército, y la dinastía Briceño ha continuado. De ahí han salido los hijos, han salido los nietos,
Y tan es así que hoy el actual comandante general del ejército, el general César Briceño Valdivia, comanda la institución, con ese ejemplo que le dejó su tío, Gonzalo Briceño, y lógicamente hoy aplica los conocimientos de liderazgo en favor de la institución. Mire usted cómo son las cosas. Nosotros siempre le deseamos lo mejor a nuestro comandante general, César Briceño, a quien lo conozco, está de honor de su promoción, comando, integrante de la gran familia Briceño. Trabajé en el 19 también con el primo hermano, con Javier Briceño Carpio, un extraordinario oficial. Entonces, digamos, esta es la oportunidad, sin lugar a dudas, para que aplique esos conocimientos de nuestro comandante de Fuerzas Especiales, fundador de los comandos en el Perú. Entonces, sin lugar a dudas, que la institución esté en buenas manos, que la instrucción y entrenamiento debe ser uno de los pilares fundamentales. También nuestro fundador hacía hincapié en la parte administrativa. Muy bien, hay que emplear los recursos adecuadamente, ya sean los recursos del Estado, de la institución, adecuadamente. Y eso también, sin lugar a dudas, que pondrá en práctica nuestro comandante general. Sí, mi general. A nombre del programa Yo Amo Mi Ejército, permítanos agradecerle la gentileza que usted ha tenido esta noche de contarnos cosas que desconocíamos un poco de nuestro general en la parte militar, porque posteriormente vamos a entrevistar a una de sus hijas, que nos va a hablar de la parte sensible, la parte humana, la parte del abuelo, la parte del papá amoroso del general Gonzalo Briceño. Muchas gracias, mi general, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, Pepe, y a todos los muchachos que siguen en actividad, que este legado del general Gonzalo Briceño Ceballos, ícono del Ejército del Perú, siempre sirva de ejemplo a las futuras generaciones. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, mi general. Un abrazo. Permiso. Él fue un ejemplo. Él fundó esto con mucho orgullo, con mucho amor, porque quería la escuela su segunda casa. Fundó y nos dio el ejemplo a todos ustedes para que sigan como él lo soñó. Él soñó esto y fundó esto. Pero hemos querido conocer más de nuestro general. Para nadie es un secreto que la imagen del comando del ejército es dura. Es una imagen del ser y no parecer. Algunos les tienen temor, miedo, pero no es así. No es así porque pocos conocen que el comando es el ser humano como cualquiera de nosotros, con sentimientos, cualidades y virtudes llenas de valores. Y conoceremos esta noche la parte nunca antes tocada de nuestro general, cómo era él con la familia en el seno de su dulce hogar, para lo cual hemos invitado a la señora Mariela Briceño Galdós, hija del general Gonzalo Briceño Ceballos. Señora Mariela, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por la invitación. No, gracias a usted, señora, porque nos va a dar esta noche luces de algo que muy pocos conocen de nuestro general en el seno del hogar, cómo era el general en el domicilio, cómo era con sus nietos, con sus hijos. Entonces vamos a conocer de él la parte humana. Reiteramos la bienvenida y queremos decirle primero la dinastía, el apellido Briceño. Es una dinastía en el ejército, señora. Cuéntenos, por favor, estos detalles. Sí, la dinastía en el ejército, como habla usted de los Briceño, pues realmente el que la inicia es mi papá, ¿no? Mi papá, al ser el mayor de los Briceño, ¿no? Él es el que abre el surco, ¿no? Él desde muy joven, cuentan mis tías y bueno, mi abuela que desde muy chiquito él tenía como muy afianzado el amor al ejército. Marchaba, hacía marchar a sus hermanas. Él nace en Mollendo el 16 de marzo, ¿no? de 1923.
23. En el año 23. Y entonces, y mi abuela siempre nos contaba de que desde muy chiquito tenía ese carácter tan fuerte, ¿no? Incluso mi papá siempre nos contaba muchas cosas de él, ¿no? Que, por ejemplo, ahí en Mollendo, o sea, como la prueba de valía era para pasar los tumbos, o sea, en el mar, ¿no? Pasar las olas enormes que hay allá en Mollendo. Y entonces él desde muy chico era como su reto hacerlo y bueno, siempre se ponía metas muy altas, ¿no? Yo creo que la vocación a ser militar la tuvo desde muy pequeño, ¿no? Incluso fotos que cuando he estado recolectando fotos para cuando muere mi padre, yo quiero escribir todo lo que nos contaba, porque mi papá nos contaba muchas cosas, ¿no? Para recolectar fotos, hice entrevistas, todo, y todos ellos me hablaban de eso, de ese arraigo que tenía tan fuerte mi papá y tan claro lo tenía de su profesión, porque para él fue su profesión, ¿no? Entonces, bueno, él viene a Lima muy joven y ingresa a la escuela militar, ¿no? Entonces, después ya, bueno, justo bien hace el curso de acelerada por la guerra en el 41 y en el año 43 ya mi papá se recibe de oficial. Yo creo que el amor que él sintió siempre a su vocación, a su ejército, a su patria, es lo que creo que estimula a mis tíos a seguir la carrera, ¿no? El que le sigue, bueno, miento, la que le sigue a mi padre es mi tía Dora, que ya también falleció, y después vino mi tío Arnaldo, que es el tercero. Mi tío Arnaldo también postula a la escuela, también es oficial, ¿no? Y después viene mi tío Raúl, que también ingresó a la escuela. Su tío Arnaldo llegó a ser comandante general del ejército. Exacto, sí, como decían. Luego viene su tío Raúl Briceño. Mi tío Raúl Briceño Ceballos también, que también llegó a ser general de división, ¿no? Y es papá de nuestro actual comandante general del ejército, el general de ejército César Briceño Valdivia. Mire, Valdivia, siga usted. Sí, entonces, bueno, ellos siguen con esto, es muy bonito porque siendo ellos 4 hombres, los 3 mayores son del ejército, ¿no? O sea, forman parte del ejército, ya los 3 han fallecido, pero bueno, queda César nomás, que es hijo de mi tío Raúl, ¿no? Pero también de mi tío Arnaldo, fue militar también, cogió Javier, porque es Javier Briceño Carpio, ¿no? Sí, él fue también, después se retira, bueno, también fue comando, pero después se retira y bueno, fallece también joven, ¿no? Conocimos, excelente oficial. Excelente oficial, también espada de honor. Ok, Mariela, tenemos entendido que el sábado pasado nuestro general cumplió 101 años. Así es. Alicio. Y por ese motivo es que hacemos ese homenaje a su padre, considerando que es un ejemplo de mística, de valor, de coraje, ejemplo a seguir por todas las generaciones. Qué gusto nos dio que los comandos mantengan esa mística. Y hubo una misa, una paraliturgia. Usted estuvo presente. ¿Qué pasa por la mente cuando ve usted que todos los que conocían a su padre se unen como un solo puño para rendirle homenaje? Sí, fue muy emocionante. Yo regresaba a la escuela después de lo menos 8 años o 6 años, porque con la pandemia y con todo, o sea, nos fue difícil, pues, ¿no? O sea, yo vivo en Piura, estoy casada, vivo en Piura, y entonces, sí, no podíamos entrar, no pudimos ir, en fin. Sí, la última vez que fui fue en el 2019, más o menos, y ya de ahí a la pandemia y nos quedamos. Entonces justo coincide, o sea que yo vengo a Lima porque bueno, por otros motivos familiares, pero también porque el 16 de marzo también nace mi hija, o sea, nació mi hija Juliana y también es cumpleaños de ella.
Entonces, bueno, yo vi y dije, uy, ya, aprovechar para saludar, ir a la escuela de comandos, mi papá y todo, ¿no? Entonces, yo fui la que me conectó con César y le digo, César, por favor, dime con quién pues tengo que hablar para que me permitan entrar un ratito y poder llevarle flores a mi papi, ¿no? Y entonces me dijo, al toque me contestó y me dijo, Mariela, no, espérate, te va a llamar el coronel director, ¿no? De la escuela. Efectivamente me llamó y me dijo, ya, el 16 vengan, ¿cuántos pueden venir? Bueno, ahí fue trabajo mío de llamar a mis hermanas, llamar a los que están acá, porque no, mis hijas, por ejemplo, no todas están acá. Bueno, y fuimos un grupo grande, fuimos 22 de nosotros, y gran fue la sorpresa encontrarme con un montón de oficiales, y la verdad que fue muy, muy emotivo, fue impresionante. Para nosotros, al menos para mí, fue sí, como que no me imaginé una cosa tan homenajeada, tan rendida, ¿no? Entonces, fue muy bonito volver a escuchar los gritos, que bueno, yo crecí con esos gritos, o sea, con esas maneras de saludarse, con esas maneras de estimularse, ¿no? Entre ellos, o sea, realmente me conmovió muchísimo, ¿no? Y después pasamos... Eso viene de su padre, ¿no? Sí. Esos gritos vienen desde ahí, porque él es el fundador de la escuela de comando. Sí. A mí o sea, como le digo, volví a ser niña, volví como a sentirme al lado de mi papá, ¿no? Porque entrar ahí a la escuela es como, no sé, como que yo siento una fuerza, algo muy fuerte para mí, para mis hermanas, porque incluso para mis hijas, ¿no? Que sí, Juliana, ella me dijo, no, sí, me acerqué y tocó la placa, que ahí están los restos de mi papi, y sentí una energía muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pero cada uno vive esos momentos de manera distinta, ¿no? Después de ahí nos invitaron a pasar al salón de honor, y ahí hay pues muchas cosas de mi papá, porque sí, mis hermanas y mi mamá también les dio cosas de mi papi, entonces es como estar en mi casa, de verdad que es muy entrañable entrar a la escuela de comandos, ¿no? Lleva el nombre de mi papá a la escuela, y por todos lados está él, entonces sí, es muy emocionante. Es mi casa. Sí. Aunque yo les dije ahí en un momento que me dieron el uso de la palabra, les agradecí, lógicamente agradecí a César, porque a través de él fue que se hizo este homenaje, pero sí, pues para nosotras no es tan fácil entrar a la escuela, ¿no? O sea, tenemos que saber el nombre de quién está haciendo cabeza, cómo llegamos, cómo nos dejan entrar, ¿no? Pero bueno, ahora con César se nos facilitó mucho, y bueno, y fue muy emotivo, de verdad, muchísimo, sí, muy, muy bonito. Mariela, perfecto. ¿Cómo era don Gonzalo Briceño Ceballos, tu padre? ¿Cómo era en la parte familiar? ¿Qué recuerdos? Era, o sea, no se pueden imaginar la sensibilidad que tenía mi papá con nosotros, ¿no? Yo me ponía a ver con él, conmigo, o sea, yo soy de mis hermanas mayores, ellas sí son seguiditas, y yo vengo después de 10 años. Entonces, dicen mis hermanas que ya conmigo ha sido mi papá otra cosa, o sea, yo ya también lo agarré, creo, mayor. Entonces, ya conmigo era muy, muy tierno. Era, a mí me llevaba a la escuela de comandos a cada rato con mis amigos, mis amigos del barrio. Me hacía disparar, yo me tiraba de la torre paracaídas, él me enseñaba todo, nos pasaba el tanque por encima, disparábamos, o sea, su vida, pero era para nosotros, ¿no? Para mí, la chica, ¿no? Después, pero conmigo ha sido muy, muy tierno. Como esposo, aparte que muy amoroso también, ¿no? Muy amor. El ejemplo yo que tengo con mi mamá, me ha servido a mí, yo creo que nos ha servido a las 4,
de lo que el ideal que es el ser varón para y nosotros creo que hemos buscado una persona parecida a él, ¿no? Esa mezcla de que tenía mi papá de ser tan viril, porque cuando se transformaba en comando, yo a veces ni lo quería ver, porque claro, para mí era el papá que me abrazaba, me apuñaba, y de repente que salía así cuando a veces se hacían las prácticas estas de comando, que se manchaba todito y gritaba y tiraba las bombas. ¡Ay! Para mí era como, ¿qué fue? ¿No? O sea, pero esa mezcla de esa virilidad, esa fiereza que él tenía cuando era comando, cuando hacía una operación, y la ternura que demostraba a mi mamá y a nosotras, esa combinación a mí me enternece mucho, ¿no? Por un lado la virilidad, pero la otra es la ternura masculina, ¿no? Entonces es muy bonito. Mi papá era muy leal, muy fiel a sus ideas, a sus amores, porque sí, yo creo que a nosotros nos quiso muchísimo. A mi mamá siempre la tuvo, o sea, lo que mi mamá decía en la casa, ese era amén, o sea, no había discusión. O sea, mi papá se ponía el uniforme, salía de la casa y ya era otra persona, creo, pero dentro no, era muy tierno, era buenísimo con nosotras, conmigo ha sido prácticamente mi amigo, porque se sentaba conmigo y veíamos, o sea, no sabe, o sea, era muy, muy tierno conmigo, ¿no? Y mis hermanas, bueno, ya mis hermanas, como le digo, ya la anterior a mí me lleva 10 años, entonces ellas tienen otras experiencias con él, ¿no? Pero sí, no, era increíble. Y todas las virtudes, los valores que ahora nosotras las vivimos, pues yo creo que, bueno, gran parte vienen de allí, ¿no? Gran parte vienen de ese ser y no parecer que él pone a la escuela de comandos. Siempre nos decía, ¿no? Ustedes tienen que sean ustedes, ¿no? Entonces, sí, eso lo tenemos muy, muy metido en el alma, ¿no? Muy presente. Debes conocer muchas anécdotas de tu padre, pero nuestros televidentes del programa Yo Amo Mi Ejército quieren saber una de las mayores anécdotas que te marcaron. Sí, bueno, yo tengo muchas anécdotas con mi papá, ¿no? Pero hay varias, o sea, tuve muchas cuando estuve en Israel con él, porque cuando mi papá lo nombran comandante general de las Naciones Unidas, allá en Israel, pues yo estuve ahí, o sea, bueno, no me quedé todo el tiempo, mi mamá se quedó más con él, y de ahí tengo muchas anécdotas, porque, bueno, una de ellas fue de que mi papá nos paseaba por todo Israel en su carro de las Naciones Unidas, son estos carros blancos con las banderitas azules, ¿no? Y en una de esas, pues pasamos hacia Egipto, ¿no? Y bueno, y lo típico que los israelitas suben y hablaba con nosotros el español, dónde van, ¿no? Toda la información en un ratito. Y cuando pasamos al lado de Egipto, pues no estaba ni la guardia ni nada. Bueno, el que manejaba el carro era también peruano y nos metimos a una zona totalmente secreta, donde estaban haciendo una prohibidísima, y comenzó a seguirnos un helicóptero. En el carro estaban el chofer, mi papá adelante, mi mamá y yo atrás. Y por supuesto que ahí nos quedamos paralizadas, ¿no? Y efectivamente, toda la cosa que era súper secreta, ¿no? Y papá se bajó, trató de hablar, de explicarles que había sido un error porque no había nadie resguardando el lugar, y nos metimos en una zona que era totalmente prohibida. Bueno, como esas, muchas, ¿no? Porque yo lo he acompañado también en Tumbes, en Iquitos, bueno, en Piura, ¿no? Y bueno, y he vivido con él un montón de años, porque si algo tenía mi papá era que no se quedaba quieto en un solo sitio. Entonces siempre estábamos o paseando, o nos llevaba a conocer sitios, en fin, un montón de cosas. Sí. Qué bien, Mariela. Queremos agradecerte a nombre del programa Yo Amo Mi Ejército, considerando que tu padre amaba al ejército, y como él amaba al ejército, sus 4 hijas también aman al ejército. Entonces
permítenos agradecerte por esos testimonios que no los conocíamos y que ahora se han hecho públicos, porque consideramos que este gran legado de tu padre está lleno de mística. Por eso que nuestros comandos son exitosos. Imagínate, la operación militar de rescate de rehenes más exitosa del mundo, Chavín de Huántar. Es un orgullo, y son comandos. Y tu padre es fundador de la escuela de comandos. Y tanto impregnó dentro de la colectividad y dentro de la población, que los comandos son los más respetados en el país, son los que ponen orden. Todavía las cosas a veces se sobrepasan. Es por ello que queremos felicitarte por tener esta hermosa familia. Tan es así, y fíjate, uno de los descendientes es el actual comandante general del ejército, el general César Briceño Valdivia, comando del ejército. Y ahí comando también. Ahí está. Sí. Y vendrán más generaciones, Mariela. Así que muy agradecido, y las pantallas para tu palabra final. Sí, de nuevamente, agradecer la entrevista. Como les dije, o sea, a través de mi padre, a nosotras aprendimos a amar a nuestro ejército. Los comandos son para nosotras como nuestros hermanos, así lo sentimos. Y bueno, Dios quiera que el legado de mi papá, yo muchas veces digo que es como un místico, ¿no? Porque dejó un legado muy grande, pues que los nuevos oficiales, los oficiales que están ahora a cargo de la escuela, pues lo sigan, ¿no? Lo sigan, lo lean. Si algo tenía mi papá, que leía muchísimo, no había... Buscábamos nosotros siempre libros para darle, porque se devoraba los libros, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va su legado, la cultura que él tenía, lo que ha querido transmitirles, ¿no? Ahora está César, y bueno, veremos después quién sigue, pero bueno, la Escuela de Comandos está en nuestros corazones. Siempre los encomendamos y siempre rezamos para que donde estén hagan bien lo que tienen que hacer. Muy bien, muchas gracias, Mariela, y saludos a la familia. Y que sigan. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.